Estados Unidos tiene la fama de ser este país intervencionista donde dice, uy, veo potencial en tu, no sé, en tu petróleo, en tus minerales, en cualquier cosa que tengas como país, voy hacia ti con la excusa de la libertad y con la libertad que tienen mis huevos, mato a todos y me quedo con tus cosas. Y ahí pues, por libre mercado, las empresas dicen, pues, aquí ya llegó a Estados Unidos, ya nos hizo la chamba, ahora nosotros vamos a pagar poco, ¿no? Como pagan poco, pues las personas dicen, güey, aquí es una porquería, aumentó la inseguridad, aumentó el crimen, el gobierno ya se coalió con las empresas, ahora hay mucha corrupción, pues yo me quiero ir y ¿cuál es la mejor opción, no? Estados Unidos. Estados Unidos dice, no, ¿por qué son aquí? Nos roban trabajo. O sea, a nosotros los estadounidenses, la, este, el ejemplo del ser humano perfecto, ¿cómo es que ustedes, pinches color llanta, nos van a robar trabajo? Nosotros. Y es como, a ver, Estados Unidos comenzó el problema, creó el problema y no deja y se queja de que las personas salgan del problema. Cuando en el mismo libro, en el de Los de adelante corren mucho, plantea cómo Estados Unidos tiene bueno, más que nada las empresas tienen esta fama de, bueno, voy a contratar a inmigrantes, les voy a pagar una miseria y ellos no se van a poder rebelar, ni siquiera exigir nada, porque en el caso de que lo hagan, los reporto y ya, los devuelvo. O sea, incluso es un beneficio para Estados Unidos el que haya inmigrantes, porque pues las empresas pagan poco a esos inmigrantes y los inmigrantes no se pueden quejar porque está su vida en un hilo, ¿sabes? Pero ahí hay algo que no estoy de acuerdo, pero Ok, ¿en qué no estás de acuerdo? pienso que tal vez la migración, número uno, no sea la solución del problema, y número dos, sí le afecta a Estados Unidos. O sea, a Estados Unidos realmente no le conviene que haya migrantes. ¿Por qué? Porque tienen programas sociales que son para los estadounidenses, y si yo voy a Estados Unidos, consigo la green card de manera legal, por decirlo así, y todo bien, ya soy ciudadano estadounidense, ahora tengo derechos de ciudadano estadounidense, que son muchos. Entonces, si los estadounidenses quieren mantener sus beneficios como ciudadano estadounidense tan altos, y empiezan a llegar un montón, pero un montón de latinoamericanos y de gente de todo el mundo a vivir ahí y convertirse en ciudadano estadounidense, empieza a haber más gente de otros países recibiendo los beneficios que gente de ese país recibiendo el beneficio. O sea, si los países del tercer mundo, del tercer mundo van al primer mundo y tratan de vivir en el primer mundo como primermundistas, el problema con el que se van a encontrar es que el primer mundo se va a acabar. O sea, el primer mundo va a empezar a volverse más precario y el tercer mundo va a seguir igual, porque pues vamos a seguir con esta sobrepoblación que nos tiene un poquito en desequilibrio, y haría que la población pues de la gente que está en pobreza extrema se quede idéntica, porque los que se van son sustituidos por muchos hijos de los que se quedaron, y los que se fueron llegaron a un país que se va volviendo cada vez más precario porque se llenó de inmigrantes. Ahora, esto es un fenómeno que se explica muy bien en un video que recomiendo del youtuber Diego Saúl Reina, que habla de por qué la migración no es la solución al problema. Diego Saúl Reina. Diego Saúl Reina, Okay. que es un mexicano que habita en Canadá, es ciudadano canadiense, y explica muy bien por qué la solución no está en decir simplemente, vámonos todos al primer mundo. Sí, pero ¿cuántos somos todos? ¿Y hasta cuánto va a aguantar el primer mundo la cantidad de inmigrantes? Por ejemplo, se sabe que en Estados Unidos ya estamos superando la población de latinos a la población de europeos llamados estadounidenses, que les decimos americanos, pero en realidad pues son vienen de ascendencia europea, ¿no? Esta gente rubia de Estados Unidos, que es considerada estadounidense, están siendo cada vez menos y están aumentando los estadounidenses latinos.
va a llegar a un punto en el que superan el 50% y van a ser más de la mitad latinos y menos estadounidenses. Por ejemplo, eso está pasando en los estados fronterizos de Estados Unidos. Por ejemplo, es bien sabido que los estados que están en la frontera como Texas, Denver, Baja California, ya hay más comunidad latina que comunidad de gringos, pues, como se les suele decir. Menos gabachos y más latinos. Y puede llegar a un punto en el que recuperemos nuestra tierra, como se suele decir, robada. Sí, bueno. No porque la invadamos, no porque hagamos una guerra económica, no porque hagamos una guerra biológica, porque llegamos a esos países y nos reprodujimos como conejos. De hecho, eso pasó. O sea, Estados Unidos hizo exactamente eso para adueñarse del territorio mexicano. Lo hizo con Texas. No recuerdo dónde lo leí, pero Texas casi no estaba ocupada. Había muy pocos pueblos y personas mexicanas ahí. Estados Unidos dijo, bueno, pues vamos a ocupar Texas. Y México dijo, va, pues no hay problema, casi no hay ocupación ahí. Y los estadounidenses se reproducieron como conejos, güey. O sea, pasaron 5 años, güey, y ya, puta, güey, había un chingonal de personas ahí. Y era más estadounidenses ahí que... sí, Estados Unidos, bueno, varios estadounidenses ocuparon Texas. Cuando México menos se dio cuenta, ya estaba como que básicamente Texas era de puros estadounidenses. México dijo como, uy, pues aquí hay mucho pedo, como que ya, oigan, ya, ¿no? Ya. Y Estados Unidos dijo, huevos. También he visto que los tejanos tenían un problema con el gobierno de México. Porque... Por la esclavitud. Exacto, no los dejaban tener esclavos. Sí, man. Y los tejanos querían esclavos. Sí. Entonces decían, ¿cómo en México no se puede tener esclavos? O sea, yo necesito mi negro para que trabaje. Sí, man. Y sí, hubo esos problemas, pero porque... Pues por eso mismo, porque Estados Unidos literalmente invadió México. Y creo que ahorita está pasando al revés, ¿no? Pero yo no decía que la migración fuera la solución. Yo digo que la migración es un problema, que Estados Unidos me caga eso, porque Estados Unidos modificó las cosas para la migración, para que las personas o sea, Estados Unidos fue un país, hizo las cosas mierda, y las personas pues saliendo dijeron, pues tengo que salir a un lugar, pues me voy a Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos, dejamos Estados Unidos, si cualquier territorio imperialista dejara desarrollarse por sí mismo al propio país, en vez de invadirlo, en vez de aprovecharse de él, no hubiera migración, porque los territorios por sí mismos crecerían. Eso es muy interesante, eso sí está bastante interesante. Los países primermundistas se quejan de que haya demasiada migración hacia ellos de parte de los países tercermundistas, también llamados así, porque precisamente ellos son los que nos precarizan y nos tienen en esta situación de que tenemos hambre, y se nos enseña y se nos demuestra que en esta tierra no hay de dónde curarse esta hambre y hay que ir a buscar la comida muy lejos. Entonces, ellos son autores del mismo problema del que están sufriendo ahora. O sea, si se están llenando de gente de países latinos o de países simplemente de escasos recursos o en vías de desarrollo, como se debería decir, ellos están en vías de desarrollo por culpa de estos países primermundistas, porque ellos son los que están tratando de imponer su hegemonía, están tratando de imponer su autoritarismo encima de estos gobiernos, y se sabe de demasiados casos. Por ejemplo, el caso de Puerto Rico, que, pues con todo respeto a la gente de Puerto Rico, funcionan como una colonia moderna, porque en realidad la gente de Puerto Rico es llamada nacionalidad estadounidense, pero no tienen los mismos derechos de los estadounidenses, viven en Puerto Rico, pero Puerto Rico es considerado territorio de Estados Unidos. Y tú dices, ¿dónde está la autonomía como Puerto Rico de ese país? ¿En dónde quedó? O sea, si yo soy un puertorricense y quiero ir
a Estados Unidos a recibir la vida del sueño americano, me van a decir, no, vuélvete para tu tierra, latino. Pero estoy en Puerto Rico y me dicen, ah, tú eres estadounidense y te respetamos y te queremos, pero en realidad solamente están sacándole beneficios, ¿no? Sí. Y así funciona con la mayoría de los países en los que Estados Unidos tiene una injerencia. Como por ejemplo se ve el caso que había en el país de Afganistán, que ya se sabe lo que pasó ahí, fue terrible. Se ve el caso de lo que pasa en Venezuela, también demasiada injerencia de Estados Unidos, demasiada autoritarismo de parte de ellos. Y es que ellos pareciera que están buscando que esos países sean precarios o sean periferia, por lo mismo que tú decías, porque si no son periferia, ¿de dónde sacamos la mano de obra barata? Sí. Pero precisamente por eso de que somos periferia y estamos sufriendo porque tenemos hambre, están ellos como países del primer mundo perdiendo su poder porque estamos todos corriendo a sus tierras para salvarnos. Sí. Y va a llegar un punto en el que nos destruyamos unos a los otros porque los de arriba se esfuerzan por tenernos a nosotros abajo, por precarizarnos, y nosotros los precarizamos en consecuencia porque nos vamos a sus tierras y los terminamos precarizando por consecuencia de sus propios actos. Sí. El origen del problema reside en la actitud imperialista de los países imperialistas.